Rade, rade, ¿cómo les va la vida? ¿Qué les está pasando? ¿Cómo andan? ¿Han logrado redefinir un poco su percepción de la realidad? Hoy tenemos otro video más sobre la percepción de la realidad y cómo nosotros vamos filtrando esta realidad que estamos viviendo en relación a nuestras creencias limitantes. Para aquí me he montado un esquema para poder ir leyéndoles y quiero que ustedes también dejen sus opiniones sobre qué percepción tienen sobre esto en ustedes mismos. Intenten hacer con que este breve video que les voy a hablar les haga reflexionar. Piensen un poco, ¿cómo les afecta esto? ¿Cómo se animan ustedes a trascender esta situación? Vamos a ver de qué habla. La percepción de la realidad y la defensa de nuestras ideas. Una reflexión psicológica, filosófica y espiritual. La mente humana tiene una tendencia natural a aferrarse, nos apegamos a ideas, creencias y conceptos que percibe como fundamentales para su identidad y seguridad. La mente humana. Y casualmente la mente humana es quien ha creado nuestra identidad del falso ego. Entonces, al haber creado esa identidad, tiene una conexión muy profunda con lo que nosotros creemos que es nuestra identidad. Por eso, toda idea que esté forjada en las creencias del inconsciente, nuestra identidad falsa va a creer que son inamovibles, intocables. Ni se te ocurra pensar diferente a eso. Y eso nos lleva incluso a estancarnos en todas esas creencias, ¿no? Esta inclinación no solo moldea nuestra percepción del mundo, sino que también influye en cómo defendemos esas ideas, a menudo sin cuestionarlas. Sin embargo, cuando expandimos nuestra conciencia y aprendemos a cuestionar nuestras percepciones, nos damos cuenta de que muchas de las ideas que defendemos fervientemente están limitadas por nuestra percepción condicionada. Tengan en cuenta este punto muy importante, ¿no? Defender esas ideas. Constantemente defendemos ideas, de una manera o de otra, y muchas de ellas vienen desde lo más profundo del inconsciente, desde allá donde sucedieron en su momento. Y esas situaciones que sucedieron en su momento y estancaron ideas inamovibles en nuestra mente, no tienen ninguna relación real con el presente que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque ese personaje que vivió esas experiencias y se aferró a esas ideas ya no existe. Ese tú que en su momento vivió esas circunstancias ya no existe. El tú de ahora, el yo de ahora es completamente diferente. Murió aquel, ya no existe. Por ende, mi percepción de la realidad tiene que estar extremadamente conectada con mi presente constante inmediato. Por eso es que muchas de las veces nosotros tenemos una percepción errada de la realidad, porque la filtramos con una realidad de una identidad que ya no existe de nosotros mismos. No solo eso, la identidad de nosotros mismos que ya no existe también era falsa, porque lo asimilamos desde el punto de vista del ego falso y no de la realidad del alma. El alma, que es Satchit Ananda, la eternidad, el conocimiento y la felicidad, es la constitución de nuestra alma, y nosotros no vivimos en esa identidad, vivimos en la identidad de la mente, ¿no? En esta reflexión exploraremos cómo la percepción de la realidad influye en la defensa de las ideas, cómo el proceso de expansión mental nos permite ver otras realidades, cómo la sabiduría védica y filosofía nos ofrece herramientas para trascender estas limitaciones. Vamos a dar una vuelta por acá. La defensa de ideas condicionadas por la percepción. Las ideas que defendemos con más fuerza suelen estar arraigadas en nuestras experiencias, condicionamientos sociales y creencias subconscientes. Hasta ahí podemos incluso parar, porque el punto de los condicionamientos sociales, si te das un viajecito por aquí y por allá, te das cuenta que los condicionamientos de un lugar no son los mismos que los condicionamientos de otros, y todo el tiempo van cambiando. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza étnica de los lugares a donde estamos habitando, no en sí geográfica. Aunque incluso nos pueden alterar la percepción de la realidad las geografías, el punto principal que nos altera nuestra percepción es cómo estamos siendo condicionados a las ideas globales del punto donde estamos viviendo, globales o de plano, mejor dicho,
y estamos ahí sufriendo esa circunstancia de cómo nos afecta la percepción de la realidad que otras personas incluyeron dentro de sus realidades y finalmente nos termina afectando a nosotros, ¿no? Estas ideas se convierten en pilares de nuestra identidad y defenderlas parece una cuestión de supervivencia, a muerte, emocional o intelectual. Sin embargo, estas ideas no siempre representan la verdad última, casi nunca, sino una interpretación parcial y muy parcial y subjetiva de la realidad. Y ahí es donde está el problema más grande. Nuestra percepción de la realidad siempre está regido por ideas que no tienen nada que ver con nuestra realidad y seguimos defendiendo esas ideas. Entonces nos quedamos estancados una y otra vez. El Bhagavad Gita 2.47 destaca cómo las ideas limitadas están vinculadas al apego a los frutos de nuestras acciones en este mantra. Karmani evadikareste ma paleshu kadachana ma karma palaheturbur mate sangos akarmani. Tu derecho es actuar, pero nunca a los frutos de la acción. Este es un mantra intenso. No te apegues a los frutos ni caigas en la inacción. O sea, no solo que no te podés apegar a los resultados de tu karma, sino que no te podés quedar inactivo. Tenés que actuar como una ofrenda divina, como una constante ofrenda, porque esa es la naturaleza del alma. Tenemos una conexión con lo divino, somos divinos, y ahí es donde entra el punto de la acción en la ofrenda. Cuando nosotros vivimos en relación al presente constante, no tenemos que estar dependiendo de ideas establecidas en un pasado, en nuestro inconsciente, que están dictaminando nuestra realidad hoy, aquí y ahora. Tenemos la oportunidad de vivir en libertad, desde la esencia del alma. Y ahí es donde está el punto principal. La expansión de la mente, ver más allá de las ideas limitantes. La expansión de la mente es un proceso de cuestionamiento y apertura que nos permite ver más allá de las ideas que antes considerábamos absolutas. El tema del cuestionamiento no está relacionado al cuestionar a los demás. El principio del sabio es cuando comenzamos a cuestionarnos a nosotros mismos y cuestionar si la realidad que nosotros aceptamos como verdadera es realmente verdadera o no es más que una percepción de las ideas que nosotros tenemos sobre esa realidad. Cuando empezamos a cuestionarla, empezamos a hacer una profundización de la realidad sobre nuestra percepción de esa realidad. Y ahí se pone más interesante, ¿no? Este proceso nos implica rechazar nuestras creencias. No implica rechazar nuestras creencias, sino evaluarlas desde una perspectiva más amplia. Podemos expandirlas, podemos inclusive... No, hay veces que implica un rechazo de esas creencias, un cambio rotundo. Un ejemplo, cuando ofendiste a alguien y te confundiste, le dijiste un montón de cosas y no te diste cuenta que te lo malinterpretaste. Ahí estás teniendo una necesidad inminente de erradicar completamente lo que planteaste como la idea contundente que supuestamente era la verdad. Te confundiste, cámbiala a tiempo para que no se destruya la amistad, la relación, lo que sea. La filosofía védica lo describe como un viaje hacia la verdad que trasciende las dualidades y limitaciones de la percepción. Claro, las relaciones reales. Tener un viaje hacia relaciones reales implica el autoanálisis constante. El Mundaka Upanishad 2.2.5 revela cómo el conocimiento superior disuelve las limitaciones del conocimiento inferior en este mantra. Parikshaya lokam karma chitam brahmano nirvedanaya Nashtiya kritan kritena tat vigyanartham sagurum evadigachet samipanitsro triyam brahmanishtaham. Tras examinar el mundo de las acciones, tras examinarlo, analizar, autoanalizar sus propias acciones, el sabio se desilusiona. No se puede alcanzar lo eterno mediante lo transitorio. Por ello se acerca a un maestro que conoce el Brahman y es estable en la verdad. Estable en la verdad. ¿Qué significa ser estable en la verdad? Vivir en el presente constante. Estar conectado con el conocimiento que es la fuente original y ser feliz. O sea, Sach Chit Ananda, ser un alma. Finalmente somos un alma. Y eso es lo que está o debería estar el maestro espiritual, situado en la posición de un alma, como mínimo. Vivir en un presente constante
que eso es estar establecido en la verdad. Es como mínimo vivir en el presente constante. De ahí en adelante es cuando comienza el trabajo intenso del maestro, que tiene la capacidad de trascender este conocimiento material y bajarnos información trascendental. Porque si el maestro no vive en el presente constante, en el conocimiento con la fuente y en esa felicidad que se ocasiona de vivir en esas dos conexiones previas, estamos hablando de una persona que no está practicando, simplemente aprendió a imitar. Cuidado que hay muchos imitadores. Este mantra nos enseña que al trascender nuestras ideas limitadas, encontramos una comprensión superior que trasciende nuestra percepción condicionada, definitivamente. La relación entre percepción y cambio de ideas. Cuando expandimos nuestra mente, comenzamos a notar que las ideas que antes defendíamos eran, en muchos casos, proyecciones de nuestras inseguridades, deseos y miedos, ¿sí? Porque establecemos ideas en base a lo que nos está sucediendo. ¿Y qué pasa si evoluimos? ¿Qué pasa si trascendemos? ¿Qué pasa si mejoramos? Las ideas previas ya no sirven, están obsoletas, hay que erradicarlas, es matemático. Este proceso de cambio no es fácil, ya que implica dejar atrás certezas que nos proporcionaban comodidad. Certezas que nos proporcionaban comodidad. O sea, que nos adaptamos a ideas para sentirnos cómodos porque no tenemos la valentía de mejorar o de erradicar lo que nos establece en una zona de confort, en el trabajo interno, en el trabajo mental, en el trabajo intelectual profundo, ¿no? Sin embargo, la verdadera sabiduría surge cuando aceptamos que la realidad es más vasta y compleja de lo que nuestras ideas limitadas nos permiten ver. Obviamente, podemos imaginar que tenemos el entendimiento de la verdad, pero es una sola de las opciones de la verdad que estamos observando. No es toda la verdad en su completitud. ¿Por qué? Porque somos un solo observador. Hay billones de observaciones de la verdad. La ilusión de la razonabilidad de las ideas. Muchas veces creemos que nuestras ideas son racionales y objetivas, cuando en realidad están profundamente influenciadas por nuestras emociones y condicionamientos. Las memorias están relacionadas a las emociones. Nosotros no recordamos a las personas por estar bien o mal, o tener un odio con alguien o una buena memoria con alguien. Lo que estamos recordando son las emociones que sufrimos o disfrutamos en el momento que sucedieron y nos quedamos estancados. Pero la otra persona con la cual experimentamos las emociones dejó de ser esa persona cuando pasó el tiempo. Igual con todo. Esta ilusión de racionalidad sería, nos lleva a defender ideas sin cuestionarlas, incluso cuando los hechos o experiencias sugieren lo contrario. La realidad nos está mostrando que estamos confundidos en algún punto y no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque nos aferramos a esa idea, ¿no? El proceso de expansión mental implica confrontar esta ilusión y reconocer la influencia de factores internos en nuestras percepciones. Perdón. La expansión de la mente requiere coraje, ya que implica abandonar ideas que nos han definido durante mucho tiempo. Coraje, ¿no? ¿Qué? A ver, de vuelta. Implica abandonar ideas que nos han definido. Claro, no podemos estancarnos, somos una metamorfosis ambulantes, en todo aspecto. La práctica de la autoobservación, la meditación y el estudio de textos trascendentales son herramientas esenciales para este proceso. Es esencial porque eso acelera el proceso de la autocomprensión de uno mismo y a la vez controla la mente, que es quien nos está engañando constantemente, ¿no? Además, la humildad para aceptar que nuestras ideas pueden estar limitadas es clave para liberar nuestra percepción. El Bhagavad Gita 1863 subraya la importancia de reflexionar profundamente antes de actuar o decidir lo que dice en este tipo de conocimiento. Vimrishyait asheshana yateshati tata kuru. Habiendo reflexionado profundamente sobre esto, actúa como desees, le dice Krishna a Arjuna. ¿Y por qué le dice eso? Porque le explicó todo. Ahora te da el libre albedrío. Tú decides qué hacer con lo que se te explicó. Este mantra nos enseña que solo a través de la reflexión consciente podemos liberarnos de las ideas limitadas y actuar en alineación con la verdad. La percepción de la realidad y la defensa de ideas son procesos profundamente interrelacionados.
Al expandir nuestra mente aprendemos a cuestionar las ideas que antes defendíamos y a abrazar una visión más amplia y matizada con la realidad. La sabiduría védica nos ofrece herramientas para trascender las limitaciones de nuestra percepción y encontrar una verdad que trasciende nuestras ideas preconcebidas. El Katha Upanishad 2.3.14 concluye con una reflexión sobre la unidad esencial del ser y la realidad de este mantra. Utishthata yagrata prapyavaram nibodhata shurasya dharanishta durataya durgam patastat kavayo vadamti. Levántate, despiértate, acércate a los grandes maestros y aprende. El camino es difícil como el filo de una navaja, dicen los sabios. Pero claro, acercándonos al maestro podemos tener la oportunidad del conocimiento que nos ayuda a percibir con la percepción del alma, la percepción divina. Este mantra nos invita a despertar de las ilusiones de nuestra percepción limitada y caminar el arduo pero liberador camino hacia la expansión de la conciencia, que finalmente es lo que merecemos porque realmente es lo que somos. Espero te haya gustado, suscríbete, lo mismo de siempre, y te pido por favor que deja un comentario, analiza lo que estoy hablando, dame una idea de lo que estás opinando sobre lo que te estoy hablando, y de esa manera podemos tener una conexión que finalmente nos va a ayudar a percibir mejor la realidad. Nos vemos pronto en el próximo video y gracias por llegar hasta el final. Radhe, Radhe.